Fíjate lo que te voy a decir, necesito que pongas atención. La iglesia de Cristo no necesita ser restaurada de nada. Yo he escuchado a muchos líderes decir que la iglesia necesita ser restaurada de la degradación en la que está viviendo. Pero quiero que entiendas el principio que te voy a explicar. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que Cristo estableció en la tierra, no necesita ser restaurada de nada. Porque la iglesia que Cristo estableció en la tierra es una iglesia triunfadora, es una iglesia vencedora, es una iglesia gloriosa. La iglesia no necesita ser restaurada. Y ten en cuenta que la iglesia no es el edificio. ¿Quién es la iglesia? Ahora quiero que entiendas este principio. Quienes deben de ser restaurados y alineados a los propósitos y a la voluntad correcta de Dios son las personas que forman la iglesia. Quienes deben de ser restaurados, quienes deben de ser alineados, quienes deben de ser reformados, son las personas que forman la iglesia de Cristo. Ellas son las que necesitan ser restauradas y reformadas en sus mentes. Ellas son las que necesitan ser alineadas en sus mentes para que entiendan el propósito del Padre para la iglesia. Para que entiendan que la iglesia de Cristo debe de ser sumergida en el reino de Dios para que pueda cumplir el propósito del Dios eterno. Se tiene que restaurar la mente del hombre y no la iglesia de Cristo. ¿Sí tengo, no? Se tiene que restaurar la mente del hombre, porque ¿qué fue lo que se apartó de Dios y de su reino? La mente. La mente del hombre es la que debe de ser reformada y restaurada, y no la iglesia de Cristo. Porque fue la mente del hombre lo que se desalineó de los propósitos y de la voluntad del Padre. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cristo estableció la iglesia en la verdad. Pero los hombres sacaron a la iglesia de la verdad y la convirtieron en una cueva de ladrones y de mentira. ¿No le doy? Repita conmigo: Cristo estableció una iglesia gloriosa, vencedora, triunfadora, que es columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia que Cristo dejó cuando Él vino a la tierra. Cuando Cristo estuvo en Jesús y estableció la iglesia, Él estableció una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, en donde se habla la verdad del Padre. Amén. Pero ¿quién se encargó de convertir a la iglesia en una cueva de ladrones? ¿Quién convirtió a la iglesia en una cueva de mentiras? ¿Quién hizo de la iglesia un sistema de tradiciones y de costumbres y de mandamientos de hombres? ¿Quién ha hecho que la iglesia se degrade y se corrompa? ¿Necesita ser restaurada la iglesia o el hombre? Fíjese lo que le voy a decir. Repita conmigo: la iglesia es gloriosa, es vencedora, es la esposa de Cristo, es la esposa de Cristo, es la esposa de Cristo. La iglesia no es la novia de Cristo. Connie, necesito que vengas. ¿Qué es la iglesia? ¿A ti te dijeron que es la novia de Cristo? ¿A quién le dijeron que es la novia de Cristo la iglesia? Las iglesias enseñan que es la novia de Cristo. ¿Sí o no? Las iglesias enseñan que la iglesia es la novia de Cristo.
Yo tengo con ella 10 años de novia. Y en los 10 años que tengo con ella de novios, yo me hice un empresario y me hice un millonario. ¿Amén? ¿Qué me hice? Y ahora tengo una fortuna increíble en los 10 años que tengo con ella de novio. Ven, vamos a ver mis empresas. ¿Ves todo esto? ¿Cuánto dinero es? Te tengo una noticia. Quiero terminar contigo. ¿De quién es todo esto? ¿Y ella? ¿Por qué? Como novia tiene derechos en lo mío. Como novia le pertenece lo que es mío. Como novia puede reclamar lo que es mío. Como novia yo le doy una patada cuando quiero y yo me quedo con lo mío. ¿Tiene derecho legal para pelear lo mío? Pero imagínate que ella es mi esposa desde hace 24 años ya. 24 años. Y yo he edificado una fortuna. Y le digo, mira, ¿ves todo esto? Me voy a divorciar de ti, sácate, ya no te quiero. ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer ella? Va a pelear su derecho. ¿Lo que es mío es ella? Sí. ¿Legalmente tiene el derecho de pelearlo? Sí. Si la iglesia fuera la novia de Cristo, ¿tiene algún derecho de pelear lo que él logró en la cruz? No. Quiero que veas eso. Pon atención a eso. Apocalipsis 22, 17. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué te dije? 22, 17. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El Espíritu y ¿quién? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Y a ti qué te dijeron que era? ¿Pero qué dice la Biblia que es? El Espíritu y la esposa dicen al esposo, ¿que es quién? Cristo. No Jesús, es Cristo, Jesucristo. Amén. ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? Ahora quiero que vayas a Juan 3:29. Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo, está hablando Juan el Bautista, de Cristo y de la iglesia. Mira cómo Juan el Bautista se expresa de Cristo y de la iglesia. El que tiene la esposa, el que tiene la iglesia, es el esposo, es Cristo. Mas el amigo del esposo, yo Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo Cristo. Así pues este mi gozo está. Para Juan el Bautista, ¿quién es el esposo? Cristo. ¿Y quién es la esposa? Fíjate lo que te voy a decir. Si la iglesia fuera la novia de Cristo, la iglesia no podría exigir el derecho legal de ser redimida, de ser justificada, de ser santificada y de ser limpia de sus pecados por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque como novio tú no le puedes exigir ningún derecho a tu novio, pero como esposa tú dices, todo lo que mi esposo logró en la cruz es mi derecho legal. Él me redimió y yo soy redimido. Él me santificó y yo soy santificada. Él me justificó y yo soy santificada o justificada. Él me limpió de los pecados y yo tengo limpios pecados. Él resucitó y me sentó a la derecha del Padre y yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú puedes reclamar tu derecho legal porque eres